Vamos a empezar la tercera unidad, tercera y última de esta materia. Estaba revisando sus apuntes en la plataforma. Hay poca actividad dentro de ella, el cual necesitamos un poco más de participación. Sé que de antemano pues hay compromiso de cada uno de ustedes, de todos. Su servidor también está en la misma tesitura que ustedes. Tenemos compromisos de toda índole. Hay que darnos un poquito de tiempo, una media hora, una hora, que ingresemos a la plataforma, haciendo una pequeña actividad, después otra, o a los 2 días haciendo otra, o al día haciendo otra. Día tras día, si nos proponemos, la terminamos porque después se le va a hacer un poco más, digamos así literal, un poco más pesada la carga de las actividades que hay que hacer, realizar. Estoy viendo que en el foro académico, en la primera unidad, tenemos a 14 personas que participaron hasta ahorita. Hablo ahorita de a las aproximadamente como a las 7:30. A esa hora tenemos 14 gente. Tenemos el resumen de la primera videoconferencia, tenemos a 14 personas que han realizado el resumen. En cuanto al cierre de la última actividad de la primera unidad, tenemos a 9 personas de 39 que estamos inscritos. En la unidad número 2, en cuanto al foro, tenemos a 3 personas. 3. En la videoconferencia tenemos a otros 3. En el cierre de la unidad 2 tenemos únicamente a una persona. Esa es la estadística que les tengo en este día de hoy para volverles pues a recordar a ustedes que sí es importante que realicen actividades para ya poder calificar. Si bien es cierto que tenemos hasta 31, pero acuérdense que como futuros abogados no hay que dejar todo lo último, porque después vamos a andar a carreras, a las prisas, diciéndome qué calificación tengo y a subir todo, y pues después ustedes me van a exigir a mí. Sin embargo, ya a esas alturas, pues yo digo que hay que ir revisando el término que nos dan, y de ahí para adelante voy a revisar para que ustedes también vayan revisando los comentarios que les realicen. Por si hay alguna sugerencia, un reclamo, alguna inconformidad, pues me dan a llegar por la vía virtual y con gusto lo vamos a responder antes de que envíe la calificación a esa coordinación y después sea pues difícil de corregir de hablar, dialogar sobre ese detalle que pueda ocurrir. Que puede ocurrir, esperemos que no, pero cualquier cosa vamos a tratar de dialogar y llegar a una solución del motivo del por qué se plasma una calificación. De hecho, yo quisiera a ustedes manifestar después que en la plataforma están las ponderaciones de cómo se va a calificar. Por ejemplo, en la unidad 1 tenemos la asistencia a la videoconferencia que viene siendo 10%. En la actividad de la apertura viene siendo 5%. En la actividad de cierre o desarrollo que le pusimos el 5%. Y el foro académico un 10%. Eso quiere decir que la primera unidad tiene un valor de 30%. Es decir, si tú no subes una unidad, ya tienes unos puntajes menos, y aunado a qué ponderación vamos a dar a esa actividad que realizaste. Por ejemplo, si vale 5, a lo mejor tiene un valor de 4, a lo mejor tiene un valor de 3, de acuerdo al contenido que realizaste. Igual la unidad 2 tiene otra ponderación, la unidad 2 tiene 25%, la unidad 3 tiene 45%. Es decir, esta unidad tiene un valor mayor que las otras. Si tú dejas de subir alguna, pues tú mismo le vas a restar, o tú mismo le vas a restar la ponderación esta,
y esa base de calificación para que ustedes tomen en cuenta al momento de calificarles, ustedes vean qué es lo que se está calificando. Eso es importantísimo para un abogado, para verificar qué es lo que me están calificando y no manifestarte en cuanto a por qué, sino decir, estoy consciente que me faltó una, estoy consciente de esto, estoy consciente de lo otro, pero aún así no considero tener un 8, digamos. Y ya aunar por el diálogo y mirando las ponderaciones, mirando el trabajo, pues ya podemos decirte, mira, pues efectivamente tienes esto y la ponderación que se le dio fue un 4 de un 5 por este detalle. ¿Sí me explico? Sí, sí. O sea, así es la manera de cómo nos podemos entender a través del diálogo y a través de la ponderación, a través del fundamento de cómo vamos a calificar o cómo se va a calificar esta materia. Ese es un punto que observé. El otro detalle, no digo nombres porque la verdad los miré todos, pero no lo hice por lo pronto por el nombre, pero estoy detectando que tienen muchísima información en algunos aspectos. No sé, no lo puedo afirmar, no sé si es copiar y pegar lo que hicieron algunos, porque hay muchísima información, pero si es así, vamos a remediar ese detalle, que no sea copiar y pegar, que sea con tus propias palabras. No importa que sean 5, 10 renglones, 2 párrafos, 3 párrafos, pero que sea un sustento bien. O sea, hay que aprender a argumentar para no escribir tanto y decir muy poquito. Y eso de copiar y pegar, pues, vuelvo a repetir, no lo he revisado a fondo porque todavía no entro a esa etapa, a su servidor, pero lo que hace uno es que yo cotejo la información que realizan y está copia y pegar, pues inclusive le hago ahí una recomendación. No, todavía tienen tiempo de lo que lo hicieron. Si es así, vuelvo a repetir, si es así que copiaron y pegaron, pues háganlo con sus propias palabras para que ustedes puedan tener adquirir un conocimiento pleno en cuanto a la enseñanza que ustedes están haciendo o a través del servidor, para que ustedes adquieran su conocimiento, construyan su conocimiento en cuanto a la materia. ¿Estamos? ¿Alguna duda, algo que tengan por lo pronto antes de iniciar en cuanto a la materia que tenemos? ¿Me lo pueden hacer ver? ¿No tiene nada? Bien. Hoy vamos a mirar la tercera unidad. La tercera unidad, no sé si ustedes ya le alcanzaron a dar lectura. En la misma que tenemos la protección de los derechos, tenemos un factor importante, lo que es la libre información y expresión que les mencionaba a ustedes en la plataforma, que se podían apoyar del artículo 6 y 7 de la Constitución. Tenemos derecho a la libertad individual, tenemos los derechos sociales, tenemos por último la interpretación de la jurisprudencia. Esos son los 5 puntos que tenemos nosotros en la tercera unidad. Aunado a esto, en protección de los derechos, hablábamos la vez pasada, la semana pasada, sobre la protección, sobre la importancia de los derechos. Y ahorita es un factor fundamental sobre ellos, porque inclusive ahora, 21 de marzo, pues es el natalicio de Benito Juárez, el cual pues fue una persona protectora de los derechos y máxime de la discriminación. Yo he preguntado ahorita, Ángeles, de dónde era, porque les tengo algo de información, pero nosotros somos de aquí, de Sinaloa, y Sinaloa pues tiene una legislación, no sé si Chihuahua o otra parte de ahí, alguien que esté en otro estado, tenga otro, bueno, más bien tiene otra legislación, que es la de derecho penal. Y hablar de los derechos, me suena a mí lo que es la discriminación.
En nuestro estado tenemos la discriminación en ese sentido, en cual aquí sí, sí se mira. La vez pasada no se miraba. ¿Sí se mira? No. Está cargando. Ah, ok, ahorita se va a cargar. Hablando de la discriminación, en nuestro estado tenemos qué es lo que se entiende por discriminación. Muchas veces nosotros nos dicen, no nos dan trabajo, nos discriminaron, nos están discriminando, pero en realidad, ¿qué se entiende por discriminación? Uno de los factores importantes para poder nosotros defender a nuestros clientes o inclusive a nosotros mismos, tenemos que tener las cartas, las bases fundamentales. Es decir, tenemos que saber, conocer qué es lo que se entiende por tal situación. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener un diccionario, digamos, de cabecera, porque no entendemos o no comprendemos o no asimilamos algunas terminologías, porque imagínense tantas que existen. Y aunado a eso, que en el área de derecho tenemos la acepción, es decir, a veces que una palabra se le da diferente significado. Eh, por ejemplo, vamos a utilizar la de nosotros, que es derecho. Podemos darle otro significado a esa palabra de derecho. Por ejemplo, el camino está derecho. Estás hablando de algo, de un camino, algo recto. Puedo decir, el carro va derecho, también va dirigido a una dirección. Sin embargo, decimos, Omar Zazueta está estudiando derecho. Ahí estamos hablando de leyes, estamos hablando de normas, estamos hablando de otra cosa. Utilizando la misma palabra, que es derecho. Nosotros en esta área, por ejemplo, otro que recuerdo es acuerdo. ¿Qué es un acuerdo en el área jurídica? Y, por ejemplo, nosotros podemos llegar a un acuerdo. Y es diferente la situación. Acuerdo es que nosotros pongamos algunas líneas a trabajar en área laboral, área de juego, en área de cualquiera. Vamos a llegar a un acuerdo. Y un acuerdo en área jurídica, pues se trata en sí de algo que tiene que emitir la autoridad a través de una petición que tú realices. Si se dan cuenta, esa es lo que es acepción, utilizar la misma palabra con diferentes significados. ¿Sí estamos? ¿Ya se cargó? Y es una página nomás esto, no es todo. No se mira nada. Ok, ahorita vamos a ver entonces, vamos a, sí, vamos a quitarlo aquí y vamos a poner otra cuestión aquí para... Bien, entonces, en cuanto a esto, la protección de los derechos, hablábamos de lo que es la discriminación, inclusive aquí en Sinaloa, no sé, en otros estados de ustedes, se protege también a los animales. En el Código Penal ya están protegiendo a los animales en que no se les debe de maltratar. Ya está estipulado, ya está fundamentado. Eh, y en cuanto a todos estos derechos, no nomás únicamente los seres humanos, sino también lo tienen más bien los animales, y en el cual pues es extenso el derecho en sí. Tenemos que verificar nosotros a qué derechos nos vamos a referir. ¿Cómo protegemos los derechos? ¿Cómo se protegen? ¿Quién me puede decir cómo podemos proteger los derechos? Ahora, en la actualidad, en pleno siglo XXI, los niños tienen bastante derechos, no a la violencia por parte de papás, no a ser discriminados. Ahí cargó, profe. Ahí quedó. Sí. Muy bien. Entonces, se dan cuenta ustedes, para antes que se me olvide, ahí tienen ustedes lo que es la discriminación. Dice que se impondrá de 1 a 3 años de prisión y multa de 50 a 200 días. Y ahí viene a quién por razón de edad, de sexo, embarazo, estado civil, raza, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de la piel, nacionalidad, origen, posición social, trabajo,
profesión, posición económica, carácter físico, discapacidad o estado de salud. Y viene una serie de cuestiones aquí que es lo importante. A todo esto que le mencionamos ahorita que le dimos lectura, aquí está lo otro: provoque o incite al odio o a la violencia contra una o más personas. Niegue a una persona un servicio o una prestación que se ofrece al público en general. Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas y niegue o restrinja derechos laborales. Y aquí viene otra cuestión: si se comete por un servidor público, en función, la pena establecida para este delito o sea que un servidor público comete esto y se lo va a aumentar la pena. Pero lo importante es esto: es que se entiende por discriminación. Por ejemplo, todos estos detallitos, ahí se va a considerar la discriminación y es sancionado. Entonces, esto es relativamente reciente aquí, es 2013. En 2013 vamos para 6 años, ya hace 6 años, al 15 de marzo, hace 6 años que tenemos este nuevo delito, lo que es la discriminación. No sé en su estado si existe la discriminación en cuanto a tipificado. Tipificado, pues ya saben ustedes que quiere decir que esté en la ley. ¿Sí está bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Para seguir? Solamente sería multa de días en prisión. Multa de prisión, dice también. Ah, Hay prisión también. Pero esa cuestión ya cuando miren ustedes penal como materia, ya le van a explicar cuáles son los delitos que requieren de prisión preventiva. Ya el maestro o maestra les va a entrar al fondo del asunto ahí en cuanto a cuáles son los que sí merecen prisión preventiva, perdón, como ahora con nuevo juicio, o en su defecto, qué medidas cautelares le pueden imponer a ciertos delitos. Pero eso lo van a mirar ustedes con su maestro o maestra correspondiente. yo leí que discriminación también hace referencia a comentarios como en broma. Supuestamente la gente lo dice en broma o jugando porque tienen confianza, pero aún así se cataloga como discriminación. Así es. Son, Sí. son tipos racistas, son personas que discriminan, pero sin intención. Bueno, hay que ver en qué sentido lo hacen también, ¿no? Porque una cuestión es, por ejemplo, la juventud ahorita se lleva mucho de broma, pero hay que ver hasta dónde llega la broma, porque también se puede interpretar de otro sentido. Pues si tú haces broma y la otra persona no se lleva contigo y te está mencionando que no sigas con ellos, pues ya incurres en una responsabilidad. Es que son otros tiempos ahora, casi Sí, no respeto ya. sí, no, ahorita ya cuidado con esa cuestión de, Eh, de la llevadera. Antes me acuerdo que decíamos que ya no me digan así y ya se paraba. Hoy no, hoy parece que le dice síguele, síguele. Y es cuando empieza el conflicto y es cuando empiezan los problemas. Por eso hay que tener mucho cuidado con las personas que nos llevamos. Vuelvo a repetirle, desde que empezamos con la plataforma, soy muy insistente en la comunicación. Hay que realizar la comunicación en todos los sentidos para poder defenderte más. Como un ejemplo, a veces el abogado tiene que ser muy inteligente o bien discreto o pensante, en el sentido de que hay que saber lo que vas a realizar en ciertas actividades, en ciertas audiencias, en ciertos tribunales, etcétera. Por ejemplo, le voy a pasar algo. En esta semana tuve una audiencia en el cual pues uno ya sabe o bien ya lleva preparado lo que va a pasar en la audiencia. En este caso, les cuento a ustedes que es una audiencia de prueba y alegato, se llama,
Es decir, se debe de hacer todo en una audiencia, pero por cuestiones de apercibimiento que no se cumplen, se pospone para otra fecha. En este caso ya era la segunda fecha. Y no sé si ustedes han escuchado lo que se llama apercibimiento. No sé si alguien sabe qué es apercibir a alguien. Eso quiere decir que te voy a notificar. Por ejemplo, les voy a percibir a ustedes. Si no suben el trabajo para el día 31 de marzo a las 12 horas, ya no recibo nada, por ejemplo. Pero estoy apercibiendo, le estoy notificando y le estoy, como diciendo, advirtiendo eso. Eso es apercibir. Entonces, en esta audiencia, apercibieron a la persona que presentaron testigos y en caso de no presentarlos, se les iba a tomar, no se les iba a tomar en cuenta, que se toma por desierta la prueba. Bien, llegamos a la audiencia y la otra parte pues llegó muy así muy como enojado, no sé cómo llegaría, y es cuando uno tiene que ser un poco más frío, pues sí, observar a ese tipo de personas y a ver qué es lo que hacen. Y resulta que la audiencia no se iba a llevar a cabo, entonces, pues sí, pero únicamente lo que el servidor le dijo al funcionario es en sentido que no se vaya a llevar a cabo aún estando percibido las personas. Es lo único que mencioné. ¿Para qué? Pues únicamente para decirle que si no se va a llevar a cabo, pues yo voy a hacerlo conducente. No me voy a poner o no me voy a estar discutiendo con las personas. Simplemente hay que saber comunicarse. Entonces, eso es muy importante lo que acaba de decir ahorita, en que tenemos que saber nosotros cómo comunicarnos, cómo alegar, vaya, en una audiencia, cómo proteger al cliente de todos sus derechos, cuáles son los derechos que tiene el cliente, porque tú vas a representar a un cliente. Entonces ahí está el detalle, ¿cómo lo vas a representar? ¿Cómo lo vas a defender si tú te alteras? Imagínate cómo vamos a defender. Y acuérdense que uno cuando se altera, pues no es igual a estar sereno y estar pensando en lo que vas a decir, en lo que vas a mencionar. Ahí es cuando tenemos que conocer nuestros derechos fundamentales, nuestras garantías y máxime, pues ojalá y ustedes se pusieran a leer lo que es la Constitución en los 136 artículos. Es obvio, acuérdense que les dije que no se lo aprendieran. Ya les di el ejemplo de una reforma que tuvimos el 14 de marzo y pues imagínense, sí se la dije, ¿verdad? La reforma. Tuvimos esa reforma y pues imagínate el aprenderte un artículo y que al mes, 2 meses ya tenga reforma. Lo importante es estar al día en ella. Ahorita por lo pronto seguimos igual con las reformas. No hay hasta ahorita a las 6 de la tarde no había nada. Por lo tanto, no seguimos igual con los artículos. Entonces, eso es lo que se trata de protección de los derechos. ¿Cómo los vamos a proteger? ¿En base a qué proteger? Acuérdense, otra vía muy importante que tenemos para proteger los derechos, que es la vía de amparo. El amparo es el que protege todos los derechos que están dentro de la Constitución. Si todo se ventila, se lleva a cabo de una estructura en los tribunales de acuerdo a la Constitución, no hay, no hay violaciones a tal. Pero si no se lleva a cabo y te violenta un derecho que tienes en la Constitución, procede el amparo, obviamente de acuerdo a todos los principios que están anteriormente. Entonces ya ahí cuando el juez dice, lo que revisa es que todo se haya realizado conforme al derecho. Esa es la principal función de lo que son los derechos fundamentales, de lo que son los derechos humanos y de lo que son nuestras garantías que tenemos plasmados dentro de los 136 artículos de nuestra Carta Magna, promulgada el día 5 de febrero de 1917 y entró en vigor el 1 de mayo del mismo año. Desde entonces tenemos nuestros derechos aunados ya fundamentados, aunados que anteriormente pues ya existían otros
que eso es en la historia. ¿Alguna pregunta que tengan para seguir avanzando en el 3.2 que vendría siendo Profe, yo, información y expresión? Adelante, compañero Paul. sí, el artículo que leyó ahorita, ¿en dónde viene? Viene en el Código Penal de Sinaloa. Ah, ok. En el Código Penal de Sinaloa, ahí está la discriminación, ahí para que lo estudien y puedan ver los elementos que compone ese delito para tener cuidado nosotros y también si algo nos hacen a nosotros. Profe, Mándeme, Yasmín. la ONU defiende nuestros derechos, se puede decir, a nivel universal. A nivel internacional. Ah, ok. Muy bien, era mi duda. Sí. Ahí entraría el derecho, también entra el derecho internacional. Pero acuérdense de los tratados internacionales que México sea parte, relacionado con el artículo 133, que están los tratados internacionales. Y si México está en muchos tratados, lo podemos consultar inclusive ahí en la plataforma de diputados. Ahí vienen también los tratados en donde México sea parte. Acuérdense que una de las cuestiones de hablar de derechos es que México sea parte de ellos, o sea, que esté firmado para que podamos nosotros exigir como tal. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay nada? Bien. Pasamos a otro punto de lo que es la unidad 3 de derecho a la información y expresión. Este es muy importante porque al hablar de nosotros del derecho a la información, digamos, tenemos el artículo 6, por ejemplo, que nos habla de la manifestación de ideas que se usa hoy en el nuevo sistema, pues en cualquier sistema, ¿no? Pero el que es más de boga es el juicio oral, ahorita en la actualidad. Yo les exhorto para que ustedes asistan a los tribunales orales cuando tengan oportunidad, son públicas. Lo que son de aquí de los Mochis, lo tenemos los tribunales aquí en Goros, y ahí en la entrada, en recepción, hay unas hojas donde ahí te especifica, tú puedes llegar, es público únicamente, inclusive si te dicen a qué te ofrece, tú puedes decir, vengo a una audiencia pública, ¿a cuál puedo entrar? Y ahí ellos mismos te orientan y te dicen, te registran. Si no, si miras muy ocupadas las personas, ahí están las listas a la mano. Tú lo puedes mirar y mirar cuál audiencia es pública y ya te pueden escribir y pasas a la audiencia para que ustedes ya vayan aprendiendo qué es lo que se hace en la práctica. Pues acuérdense ustedes que la teoría sí es muy, muy bonita, pero acuérdense que también hay que, ¿cómo se llama? Relacionarla con la práctica para sentir el calor, para sentir lo bueno, ¿no? Allá en los golpes, digamos, así le llamamos nosotros, allá en los golpes, está muy bonito todo. Obviamente tienes que ir preparado, hay que leer lo que vas a ver en la audiencia, únicamente para que no estés ahí escuchando todo y hagas sus anotaciones completas, sino simplemente hay que ir preparado. Y a cualquier audiencia, son públicas la mayoría de audiencias. Podemos ir al área familiar, al área civil, mercantil, podemos ir a la audiencia, cualquiera de ustedes, si son de aquí de Los Mochis, me puede ustedes marcar y con gusto vamos un día, no hay necesidad de ir un lunes, un martes. Ustedes creo que tienen descanso en sus trabajos y obviamente tienen actividades, pero pues un día que tengan un día, 1 hora, 2 horas, podemos ir a dar la vuelta a un juzgado y enseñarles a ustedes lo que es la estructura del juzgado, qué es lo que se hace. Pedimos un expediente, lo revisan,
para que sientan ustedes qué es lo que se realiza ya en la práctica. Muy bien, hablando de la libertad de información y hablando del artículo 6, ese es lo que ustedes, la manifestación de ideas y el derecho de réplica. El derecho de réplica es cuando ustedes manifiestan una cuestión y el otro tiene derecho a defenderse a través de la misma respuesta y esa libertad que tenemos a la información. Tenemos el otro punto que es la libre expresión, la libre de expresarme. Hay unos artículos que están relacionados entre sí o que se puede, por ejemplo, unirse en cierta manera en una manifestación. Por ejemplo, la manifestación de ideas, el derecho de información, que vendría siendo, digamos, en esta manera el 6. El derecho a expresarme, la libertad también, podemos hablar de información, podría ser el artículo 7. El derecho de petición, también infórmame de algo que yo ocupo, o autoridad, también podemos llamarle de la libertad que tenemos. Y el otro que tenemos que sería el derecho de reunión, que sería el artículo 9 también de la Constitución. Con esos artículos se dan cuenta, el 6, 7, el 8 y el 9 están correlacionados a lo que es la libertad de pedir, de reunirse, de manifestarse, de escribir, que es el 7. El 7 deriva pues ahí el derecho de imprenta. Eso es muy importante nosotros conocer los artículos en cuanto a nuestros derechos que tenemos para saber protegernos y obviamente saber nosotros dar la asesoría correspondiente a nuestros futuros clientes. ¿Alguna duda que tengan? ¿Quién le dio lectura al 6 y al 7 de la Constitución? Por ahí en la plataforma viene estipulado que dice, te puedes apoyar el artículo 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si no le dieron lectura, los exhorto a que se la den para que ustedes, no están muy extensos, de hecho están relativamente pequeños, para que ustedes puedan asimilar lo que es el derecho de la información, el derecho de réplica, el derecho de petición, el derecho de reunión. Todas esas cuestiones tienen una cuestión muy importante. Lo otro que le quiero mencionar sobre esto, fíjense bien, el derecho a manifestarse, pero dice el mismo artículo, sin dañar a terceras personas. Esto quiere decir que si va a una manifestación por la calle, se tiene que realizar por un sector para dar el paso a los automóviles. Tiene que ser de esa manera, es la interpretación que se le puede dar a la Constitución. Pero sin embargo, bloquean la calle y pues cuando hay salidas alternas, pues está bien. Pero ¿qué tal cuando cuando es una calle extensa y hay un bloqueo? Pues ahí, lejos de esto, están violentando, vaya, las otras personas, el derecho de nosotros, terceros. Nosotros no tenemos ninguna situación a esa manifestación. Profe, una pregunta. Dígame, Gerardo. Sí, lo que pasa es que escucho lo que comenta usted sobre la libertad de manifestarse del ciudadano, siempre y cuando no afecte a terceras personas. Digo, el otro día lo comentaba usted no sé si con Farid, sobre la tarea que tenemos los que nos vamos a incorporar a la carrera, ¿no? El cómo todavía se bloquean carreteras federales, digo, lo que acaba de pasar en la universidad, la manifestación la libertad de manifestarse, pero afectando a terceras, cuartas y quintas personas, ¿no? Y pareciera que la parte jurídica no actúa, no sé, es mi percepción como ciudadano. Pero también como estudiante, te quiero ocuparme de ver cómo se puede resolver eso. Así es, muy bien. Efectivamente, es un factor muy importante lo que usted acaba de decir. Estamos en la misma, digamos, en la misma línea, porque también me pongo a estudiar esos casos. ¿Cómo es posible este derecho que tienen? Perfecto. Pero, ¿qué es el daño que están ocasionando? Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacerlo? Hay que encontrarle algo al derecho, en qué sentido y cómo hacerlo. Y para eso, pues tenemos nosotros que estar en una situación de esas para poder realizarlo y pues estudiarlo y que funcione, ¿no? Porque tenemos varias legislaciones. El derecho es muy extenso, el derecho es
Es un mundo en derechos, es grandísimo. Y máxime, que vuelvo a repetirles, las reformas que se están dando, los cambios, infinidad de cuestiones. Sí, sí es importante. Gracias, Gerardo. Ok, gracias, profe. Algo más? ¿Alguien que se quiera manifestar? Yo también leí algo sobre esto de que sí hay censura en la cuestión del derecho de expresión cuando se trata de evidenciar cosas, por ejemplo, en empresas que no pueden revelar pues secretos de ellos, ni obscenidades hacerlas tampoco, ni cuestiones, por ejemplo, nosotros como pues futuros abogados, en los expedientes tampoco podemos nosotros andar divulgando la información de nuestros clientes si le llevamos un juicio, pues, fíjate que se está divorciando la fulanita de tal y fíjate que hay pleitos y esto y lo otro, o sea, no debemos andar comentando tampoco estas cuestiones. Estamos ahí también, pues, protegiendo el derecho del cliente a la privacidad, al secreto de su juicio, y pues tampoco nosotros con esa mentalidad de la libertad de expresión, yo la puedo decir, no, tampoco. Entonces debemos también tener cuidado en qué debemos de decir y qué no. No nada más, porque puedo hablar, lo puedo hacer. Debemos de cuidar qué podemos decir, ante quién lo vamos a decir y cómo lo vamos a decir. Igual en las audiencias. Tenemos que siempre actuar con respeto, como decía ahorita, sin dañar a terceras personas, sin dañar pues a ningún, en ninguna situación, pues provocar ningún daño ante ninguna institución, a ninguna persona, ni a nada, organizaciones de ningún tipo. Efectivamente, tiene toda razón. Si se dan cuenta, el ejemplo que les puse, le di nombres. El ejemplo de ahorita, le di nombres. No. No le di nombres. Le dije qué juzgado. No. Le dije en qué materia. No. Entonces, no saben ustedes de qué estoy hablando. Pero sí es un caso real y es efectivamente lo que se está diciendo. No debo decir nombres porque por cuestión moral no lo debo decir y Se respetando estaría obviamente. violando un derecho Exactamente. de la Estoy violando mi privacidad. derecho. Así es. Muchos me dicen que no debo decir esto, pues digo que no hay una, digo yo que no estoy haciendo algo malo porque no estoy diciendo ni nombres, no digo en qué parte, y aparte ni número de expediente, ni nada de eso, no, o sea, no tienen por dónde, más bien no saben de qué persona estoy hablando, sino más bien estoy dando el ejemplo que es preciso, claro, que es práctico, pues. Eso me gusta a mí realizarlo a través de ustedes para, pues se me hace mucho más fácil darles un ejemplo que se está llevando en la vida real que a inventar uno con otras cuestiones. Mejor lo menciono sin decir de dónde es, ni nombre, ni nada. Pero Es código de confidencialidad. así es. Y también una Como parte de la ética que se tiene que desarrollar, profe, también como abogados, ¿no? Dentro de los que ya están ahorita ejerciendo, que debe ser un principio básico, ¿no? Aparte de la ética. Sí, debe ser un principio básico y también no andar no andar divulgando con cualquier persona también y mucho menos con otras cuestiones porque no tiene que saber nada. Inclusive ni familia tiene que saber eso. Eso tiene que dar aquí, o sea, tiene que dar adentro de uno y borrarlo cuando ya se soluciona o queda algo, borrarlo y se olvidó y vamos a ver qué sigue. Carpetazo, ¿no, profe? Como dicen luego. ¿Mande? Carpetazo, como dicen luego. Sí, exactamente. Trae borrarlo y vamos, el que sigue. Exactamente. ¿Alguien más que quiera comentar para irnos al otro tema que sería el 3.3, derecho a la libertad individual? Otro punto importante. Van a decir ustedes, bueno, todo es importante, ¿no? Pues, de modo, el derecho es importante. Ustedes están estudiando derecho, me imagino que tienen por algo, están estudiando. Y imagínate que te dijeras tú, no, pues estoy en derecho y no me gusta, ¿no? ¿Para qué estás estudiando?
Están estudiando derecho por algo. Todos tienen un fin, el por qué están estudiando derecho. Todos. Uno por tener el documento en la pared, otro por ascender en el trabajo, otro porque van a los juzgados, otro porque leen conocimiento de él y estudiar otra carrera y está más preparado, pero todos tienen un fin, el por qué están estudiando derecho. Y esta es una materia que lo he escuchado, últimamente ya no lo he escuchado como tal, pero antes la había escuchado que se metían a estudiar derecho o estudian derecho porque no tenían matemáticas. Imagínate, ahora yo les digo, estudiar matemáticas para mí es mejor que derecho, porque matemáticas 2 más 2 son 4 desde siempre. Y las leyes, hay más de 600 reformas en la Constitución. Pero, sin embargo, hay que checar o hay que revisar qué es lo que te gusta. O sea, a mí me encanta el derecho. No, yo no cambio esta, yo diría que si volviera otra vez y volviera a pensar en ese sentido, quizás agarraría matemáticas, pero cada quien te va a agarrar lo que te guste. Y a mí esta materia o esta área, no, soy muy tedioso en ponerme a estudiar. Cualquier duda que tengo, ahí estoy para los libros y preguntar. De hecho, en esta semana hice una consulta, por cierto, jurídica y ahí estamos. Pero cuando vas a preguntar tú algo, le recomiendo que lleven bases mínimas, pero llevar bases. Y no decir, porque por ejemplo, si tú me dices una cuestión, ustedes me dicen algo, ¿qué se entiende por hermenéutica, por ejemplo? No, pues a ver, tú dime, voy a usar el proyecto dialéctico de antes, ¿no? Pues dime qué entiendes por hermenéutica. No, pues no sé, por eso le estoy preguntando a usted. Pero bueno, pues hermenéutica, la interpretación que se le da, está bien, no, pues está bien. Sin embargo, cuando tú ya vas con algo y preguntas, ya empiezas a dialogar con esa persona que te está comentando y empieza a crecer tu conocimiento, empieza a agrandarse. De otra manera, queda estático. Por ejemplo, es esto. Ah, gracias. Adiós. ¿No? La idea es que vayan ustedes preparados, vayan a lo que van a preguntar. Tenemos una cuestión muy importante, que es la tecnología. Ahora ustedes, la tecnología está de boga. Nosotros cuando estudiamos antes, cuando éramos estudiantes, a pura biblioteca, nada de tecnología. Y ustedes ahorita, aquí se nota que estamos practicando todos aquí, gracias a la tecnología. Y nosotros antes, imagínate, con la carta llegaban al mes las cartas, para poder comunicarnos. Hay que aprovechar todo esto que tenemos. Y la fuente, por favor, otra recomendación más, las fuentes que ustedes consulten, tienen que llevar ustedes un de lo que andan buscando para saber que esa fuente sea buena. Porque se van directamente a la fuente y eso puede ser que no sea bueno. Entonces, ojo con dónde consultamos las fuentes. Muy bien, derecho a la libertad individual. Otra cuestión que mencionan a unos autores que inclusive dentro de nuestra Carta Magna, el primer capítulo dice derechos humanos y sus garantías. Y antes eran garantías individuales. Antes, ahora con la reforma, derechos humanos y sus garantías. Pero, ¿qué quiere decir eso de la libertad individual? Esto de la libertad individual, esto manifiesta pues que cada uno de nosotros tenemos nuestros propios derechos que se pueden convertir en cierta manera individuales, que algunos autores que ustedes consulten en esos tiempos, les van a consultar ahí garantías individuales todavía. Le van a mencionar a ustedes garantías individuales. ¿Por qué? Porque esto es cuestión de individualidad. No se va a terminar porque es tuya, es única. Hace poquito estaba revisando unos apuntes de unas personas ahí, de unos colegas, donde hablaban todavía de que en el área penal se puede defender por sí mismo. Pues no conozco muy a fondo esa área, hasta muy a fondo no la conozco, no soy máster en ella, pero a donde tengo que anteriormente se puede defender por sí mismo. Hoy ya no, hoy ya le tienen que asignar a un defensor.
Inclusive ustedes si entran ahí a mirar un video donde está un juez, donde un abogado que es imputado dice que él solo se va a defender y el juez le dice, no, yo te voy a asignar a uno, porque es la nueva legislación. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa cuestión de la individualidad. El otro tema, mande. Buenas noches, soy Eric, Eric. bueno, Ayer Eric. estuve en una conferencia con el juez Barajas y estaba comentando que este nuevo sistema, el mixto, juicios orales, según dijo así en estas palabras, es para los de a pie, dijo, para los de abajo. Y citó un artículo, no recuerdo cuál, y estaba comentando que inclusive no era necesario, él lo dijo, ¿no? Que no era necesario, una persona podía defenderse, la persona por sí sola. No recuerdo qué artículos, como para decirle ahorita, pero lo voy a investigar y luego lo podemos comentar. Sí, sí, podría ser en una interpretación, hablando de la legislación del Código Nacional de Procedimientos Penales, dice que tiene que asignarte a un defensor, un asesor. Podría ser de que tenga razón, obviamente está más capacitado que nosotros en esa área, pues es juez. Pero tiene que haber una interpretación a qué artículo y si se permite, porque una cosa es teoría, si él lo ha permitido que se defiende por sí solo una persona. O sea, hay que ver si con lo que se menciona, por ejemplo, puede haber alguna interpretación a un artículo que mencionó, puede ser que se dé o se pueda que por sí solo, pero se ha dado, se ha permitido. Hay que ver eso, hay que preguntarle a él, dígame usted en qué casos ha llevado usted que se han defendido por sí mismos y usted lo ha permitido a través del artículo que dice. Y así, pues, de hecho, pues me lo voy a dar tarea de esas cosas que está diciendo y pues a ver cómo es esa situación, si la ley dice que no, pero también hay que ver que los tratados, acuérdense que los tratados están sobre las leyes estatales y por ahí puede haber algún artículo o un derecho comparado, por ejemplo, que lo permita a otro estado y que esté relacionado y que aquí se pueda hacer, pero se ha realizado. El ejemplo que te puedo poner es no, dice la ley, no debe dañar a terceras personas y sin embargo, comentamos de Gerardo, bloquean las calles, dañan a terceras personas. Entonces la ley dice que no se debe dañar. Sin embargo, se dañan. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué no se castiga a esas personas que dañan, que hacen daño a terceras personas? Algo similar. Acá probablemente sí se pueda, no lo dudo. Yo puedo repetirle, una persona capacitada, altamente capacitada en ello, en esa rama. Él tiene muchísimos años en la rama penal. Inclusive tiene, desde que tengo uso, desde que me acuerdo por allá, del 99, tiene, o antes, yo creo, de pura área penal, él. Luis Nicanor Barajas, Peregrina. Sí. Aquí está, ¿eres de aquí, Eric, tú? ¿Eres de los Mochis? Sí, de aquí de los Mochis. Ah, bueno, pues él está aquí en este nuevo tribunal, aquí en Goros. Ajá. Inclusive, pues, vamos a ver eso. Eso es lo importante del derecho. ¿Se puede? Ok. Gracias. ¿Dónde va? Vamos a ver en qué audiencias se ha llevado eso. Nos vamos a llevar tareas. Muy bien. Bien, pasamos a lo que son los derechos sociales. Derechos sociales, pues viene hablando aquí en este punto lo que es la educación, lo que es la vivienda, el agua, inclusive a no ser discriminado. En este caso, estos derechos, la otra vez les presenté un libro que ya no, por aquí andaba, un libro que habla de derechos sociales y dónde está justificado. Eso del artículo 4, por ejemplo, que nos habla de la vivienda,
nos habla de la salud, nos habla a no ser discriminados. El artículo 3 que nos habla de la educación. El artículo 27 que nos habla de lo que es del derecho de tierra, de las aguas. Estos artículos tenemos nosotros que estudiarlos e interpretarlos. El 27 sí está un poco extenso. El 3 también está un poco extenso. El 4 no lo está tanto en cuanto habla de lo que es toda esta cuestión de la salud, vivienda y tus derechos que tenemos las familias a procrear hijos sin un número estipulado. Esos son los derechos sociales, lo que podríamos que ventilar. Y por último, tenemos un tema que se llama la interpretación de la jurisprudencia. Yo les mencionaba a ustedes que esta cuestión de la jurisprudencia, sí, en la videoconferencia pasada tenemos algo muy importante que hablar de la jurisprudencia, pero lo más importante es que tenemos que saber cómo interpretarla. Hay infinidad de jurisprudencia, de lo que ustedes busquen. Tenemos una gama tremenda de tesis, de información en cuanto a derecho. Lo que podríamos hacer es, ¿qué tema es lo que vas a buscar? O qué es lo que, por ejemplo, esta que hablaba Eric, ¿es doctor o es máster? No me recuerdo si es doctor o máster, el juez Barajas. Pero esto, por ejemplo, podría estar en una jurisprudencia. Podríamos ventilarlo por ahí, checarlo. También podríamos ver algo especial, por ejemplo, los carros, estos carros automóviles que andan circulando sin placas, esos que están empadronados. Creo que por ahí habla una jurisprudencia que se puede tipificar como delito. Ojo con eso, hay que ver la jurisprudencia. Otro ejemplo más claro aquí, que ahorita me estoy acordando, de esos carros, se puede tipificar como delito, sin embargo, los traemos o los traen, porque por pronto yo no traigo ni uno de esos, pero aquellas personas que traen un vehículo de estas, pues dice una jurisprudencia ahí que puede tipificarse como delito. Y hay que ventilar qué tipo de delito, hay que checar la ley, hay que revisar la ley, hay que ver todo. ¿Y cuál sería la autoridad competente para que podría denunciarte? Bueno, hay muchas cosas de esa cuestión. ¿Por qué no se hace otra pregunta para Gerardo, o otra duda de Gerardo? ¿Por qué no se hace eso si se puede tipificar? Otro ejemplo que te puedo dar es de los motociclistas, andan sin casco. Yo los he visto que pasan a un lado de las autoridades y bien, gracias. ¿Dónde está la ley, Gerardo? ¿Dónde está la tipificación? Pues, donde se dice que la ley de tránsito dice que no puede andar sin casco. Dice la ley de tránsito que no puede andar más de 3, 4 personas en una moto y van a veces hasta 5. Todas esas cuestiones tenemos que nosotros que interpretarlas y tenemos que avanzar en ello. Y obviamente, pues, respetando nuestros derechos, respetando los derechos de las personas y atacando o bien a ver qué se puede realizar a través de esta cuestión de los derechos. Profe, Mándeme. perdón, yo he visto nada más que donde no se cumplen esas reglas es en Sinaloa, porque yo viví un tiempo en Sinaloa, en Los Mochis, y yo soy de Chihuahua. En el estado, en la ciudad, en la capital, perdón, sí se cumple, ahí sí tienes que traer hasta seguro. Pero en lo que son las otras ciudades de Chihuahua, no. Pero lo que quiero decir es que en el país, donde yo he andado en varios lugares, pero en donde más he visto que no se cumplen es en Sinaloa y en Chihuahua. Entonces, no, es donde más no se cumple. Sí, efectivamente, tiene que ver la cuestión de cada entidad a través de estas cuestiones, pero volvemos a lo mismo. ¿Por qué no se cumple si está estipulado? Por eso le digo, o sea, perdón. No, está bien.
Profe, por eso le digo, ¿por qué necesariamente solo en estos 2 estados no? Si en los demás sí, o sea, ¿qué nos está faltando? No, o sea, es... Así es. Mano dura nos está faltando. Es que no es muy estricto, porque sí aquí en mi pueblo, en mi rancho, tampoco traen seguro el cinturón en los autos o casco las personas que van en motocicleta. Pues, ¿Quería decir algo? Gracias, Fari. Maestro, lo que estaba diciendo usted, ¿no? De que tenías que tener un defensor. El juez Baraja citó ayer el Código Nacional de Procedimientos Penales y ahorita me puse a revisarlo y en el artículo 17 dice eso que usted está diciendo, ¿no? Que es un derecho y es irrenunciable, dice ahí, a un defensor. O sea, está ahí contradictorio, pero ya ve que el juez, pues así es, ¿no? Muy contradictorio. Sí. Le gusta la polémica. Así es. Sí, pues te digo, pues ya entrando a esto, ya miraste cómo está el asunto. Y pues lo más importante que yo recomiendo, y lo voy a seguir haciendo, chequemos la práctica. Vamos a la práctica, ve qué se está haciendo en la práctica y qué nos dice la teoría. Y de ahí vamos a sacar todas nuestras dudas y nuestras ideas. Eso es a mí me ha funcionado. Lo poquito que sé, lo he realizado de esa manera. Me pongo a leerlo, por ejemplo, si voy a hacer una audiencia, digamos, penal, una audiencia inicial, digamos, ¿no? La vinculación, la imputación, la vinculación y todas esas cuestiones, le fije medidas cautelares, no le fije medidas cautelares. Entonces yo leo primero antes me pongo a leer cuál es el asunto y ya me pongo a ir a la audiencia y ya me pongo a razonar todo lo que están haciendo. Y de esa manera pues ya me queda en ese sentido a mi conocimiento. Cuando voy a un asunto familiar mercantil, hago lo mismo. Si voy a una testimonial, una pericial, a una inspección, pues qué se hace en este tipo de audiencias, me pongo a leer, me pongo a consultar y después me voy a la audiencia. Y así poco a poco vas asimilando todo lo que se va haciendo en un juicio. Inclusive cualquier juicio lo puede llevar, pero pues siempre hay que especializarte en una área. Porque imagínate todas las áreas, pues sí, es un poco complicado. ¿Alguien más que pueda opinar algo? ¿Alguna duda que tengan? En cuanto a la jurisprudencia, vamos a dar lectura a algunas, los exhorto a ello, agarren una de texto pequeño para que puedan ustedes ir ensayando con ellas un tema fácil para interpretarla y de ahí poco a poco vayan aumentando el número de páginas y el grado de dificultad para interpretarla para posteriormente que a ustedes les pueda servir en sus asuntos jurídicos. En tanto su vida personal también. Profe, yo tengo una duda. Adelante. No, nada más una Brenda. jurisprudencia que viene ahí dice para interpretar, es leerla y con las palabras ver qué es lo que entendimos, ¿verdad? Exactamente. Okay. Eso es el punto que van a mirar una de ellas, es realizar interpretando una jurisprudencia y realizar el resumen de cómo se protegen los derechos. Son dos puntitos en la actividad de cierre de la tercera unidad. Tengo una duda, profe. Dígame, Gerardo. Digo, yo sé que el término es parte del léxico del abogado, ¿no? Pero yo no he tenido la oportunidad de entender qué es en sí la jurisprudencia. La jurisprudencia, Gerardo, en sí, etimológicamente, es la interpretación del derecho. Okay. ¿Y qué viene siendo esto? La interpretación del derecho viene siendo algo que comentamos ahorita con Eric, algo que comentamos ahorita con Yasmín, en cuestión de si hay una duda que tú tienes, por ejemplo, vamos a hablar de lo que estoy hablando de los carros que están empadronados. Si tú tienes una duda de eso, ¿qué pasa con esos carros? El derecho no te lo dice. Por ejemplo, no te dice nada del derecho por acá en los códigos, ¿dónde vas a buscar? Pero si te vas a la jurisprudencia, te va a salir algunos apuntes de ella
y ahí vas a interpretar, te van a interpretar el derecho, que al tener la posesión, entiéndase que se entiende por posesión y no propiedad, porque es un vehículo, y ahí te explica todo detalladamente qué es lo que se entiende por posesión y que no es propiedad, y te van diciendo todo, y tú vas interpretando ya ese derecho cuando tú tienes dudas de algo. De eso se trata, en pocas palabras, lo que es la jurisprudencia, es la interpretación del derecho en cuanto a una duda. Por ejemplo, también, digamos que en un área laboral que dice que no debe trabajar más de 9 horas, y qué pasa y no te queda muy claro, pues vas a la jurisprudencia y le pones exceso de horas extra trabajadas, y ahí te va a salir. De acuerdo a la ley para el trabajo, no se debe, pero ahí te va a salir muchas cositas. En cuestión, tú vas a interpretar eso. Así, de esta manera, así digerible, te lo explico. No sé si queda alguna duda, Gerardo. ¿Alguien más que tenga alguna duda para No, ninguna, cerrar? profe. Gracias, ninguna. Muy bien. ¿Alguien más que tenga una cuestión para cerrar esta actividad y esperarlos? Y obviamente los exhorto que entren a la plataforma. Yo he entrado y la verdad no miro movimiento en ellas. Por favor, dense un tiempecito. Miren, si uno que está en esa, manejando aquí la plataforma, manejando los códigos, asistiendo a una actividad, asistiendo a otra, asistiendo como a unos cursos y a muchas cosas, igual la familia, a veces que la familia se descuida por ciertas actividades, entonces tenemos que darle un tiempo a cada cosa. No diga que no se puede, sí se puede, y si estamos aquí, más vamos a poder, porque al rato, por experiencia, vamos a andar en las carreras, pues, y le va a urgir la calificación y todo. Entonces, vayamos haciendo las cosas. Obviamente tenemos hasta el 31 para hacer todo, y entre más pronto lo realicen, pues más pronto podemos dialogar, porque de otra manera va a haber la calificación y a lo mejor puede ser que no estén muy de acuerdo con ella, y como le dije al principio, pues ya no va a haber tiempo para dialogar, y va a ser un poco más difícil. No sé si queda alguna duda al respecto o algo. Está digerible todas las 3 unidades. Son muy poquitas actividades. Cualquier duda, háganlo llegar ahí en la plataforma, en el foro de dudas. Ahí hubo un foro de dudas muy bueno ahí, que participamos varios. Empezó, creo que Agapito empezó con una frase, le contesté, contestaron otros, y ahí nos fuimos varios, y pues de eso se trata la plataforma. Traten de realizarla más argumentativa, o sea, menos texto, porque si copian y pegan, pues sí, se mira muy bonito tanto texto, pero en sí, ¿qué es lo que estamos diciendo en ese foro? Traten ustedes de ser más argumentativos, más concretos con sus palabras, no importa cómo escribamos, pero que sea con sus palabras. Ahorita vamos empezando, inclusive si uno que supuestamente ya tiene tiempo comete errores, pues los errores yo pienso que no se van a terminar, o detallitos de esos, vamos a tratar de no cometerlos donde no debemos hacerlo. Pero aquí somos estudiantes, y como estudiantes pues estamos preparándonos y adelante. No hay de otra, hay que prepararnos y poco a poco irle cometiendo menos, hasta que ya lo cometamos menos.